Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars. El día de hoy veremos de prototipos a producción SLS Fuse 130W, la mejor opción para tu negocio, en donde nuestro experto en manufactura aditiva, Isaac Guzmán, quien es ingeniero en mecatrónica, con más de 4 años usando e implementando ese tipo de tecnologías, nos explicará un poco acerca del ecosistema completo de Fuse, sus características, sus materiales y cómo se pueden implementar en tus proyectos. Además, veremos algunos casos de éxito en donde esta solución ha demostrado que se pueden reducir costos, tiempo y al mismo tiempo incrementar la eficiencia de la fabricación de tus proyectos. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de esta presentación en donde ustedes nos van a poder, pues, comentar todas sus dudas e inquietudes. Además, tendremos algunas preguntas durante el webinar para generar interacción. Y pues, sin nada más, Isaac, te cedo la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el webinar. En este caso vamos a iniciar con la agenda que vamos a ver hoy. En este caso vamos a conocernos primeramente, luego vamos a hablar un poco de la manufactura aditiva, qué es, qué tecnologías hay, y posteriormente ya vamos a empezar a hablar de este ecosistema, el SLS de Fuse, que en este caso es de Formlabs, las ventajas que nos proporciona, los materiales, el flujo de trabajo y la demostración en vivo. Como anteriormente ya habíamos platicado y ya comentó mi compañera, pues en este caso ya tengo experiencia con diferentes tecnologías, he usado FDM, he utilizado SLA y actualmente estamos con las tecnologías de polvo. Entonces vamos a iniciar también por la parte de Shift 3D. ¿Quiénes somos? Nosotros nacemos con el propósito de facilitar las adopción de tecnologías de impresión 3D a las empresas mexicanas. En este caso, para que mejoren sus procesos, y en este caso lo hacemos con diferentes marcas, ¿no? En este caso HP, Formlabs, Desktop Metal, Envision Tech, dependiendo del material. Tenemos tanto plásticos, resinas y metales. Y también tenemos las máquinas de postproceso. En caso de que ustedes utilicen las tecnologías de polvo, pues también podemos tener un mejor acabado superficial, como por ejemplo con Vapor Smoothing, un suavizado en base a químicos que nos ayuda a tener una opción para tener acabados muy similares a lo que es el molde de inyección. Tenemos también el software 3D de Materialize para corregir algunos errores en piezas o modelos 3D en STL o diferentes extensiones de archivos. Y también tenemos la parte de centro de manufactura aditiva en Shift 3D Manufacturing. Pero ya iniciando bien con la parte del webinar, la manufactura aditiva. ¿Qué es la manufactura aditiva? Es un método de fabricación que consiste en transformar un archivo digital, un modelo 3D, en cualquier formato, a un objeto físico a través de la adición de material capa por capa. Mayormente el que se conoce es FDM, pero ahorita vamos a ver más a profundidad estos procesos. En este caso, el proceso de impresión es en base a diferentes procesos que hay actualmente: sheet lamination, direct energy deposition, material extrusion y otros más. En este caso nos enfocaremos al mejor, en este caso es Powder Bed Technologies. No queremos decir que ninguno es malo, pero todos tienen sus aplicaciones y para la rama industrial muchas veces es mejor el Powder Bed Technologies. Y para empezar, también nos gustaría saber qué tecnología han usado actualmente ustedes, o están usando, la han escuchado. Ustedes coméntenos. Si es LA, o también conocido como de resina, de FDM, de filamento, de SLS ya de polvo, o Multijet Fusion, que es de HP. O si también tienen algún otro método de manufactura aditiva, también déjanoslo nosotros. Vamos a dar un momentito. Veo que también varios han utilizado filamento. Muchas veces, como mencionaba, es el inicial, vamos entrando con esa tecnología, pero muchas veces ya cuando lo estamos aplicando a nuestros procesos de manufactura, pues se quedan corto, ¿no? Ya sea por las propiedades mecánicas o por la misma tecnología que llega a ser limitante. En este caso, vamos a continuar con ¿qué es SLS? En este caso, las siglas son sintetizado selectivo por láser. En este caso, se va depositando una cama de polvo con un rodillo
el cual después con un láser, en este caso de Formlabs es de Iterbia, va dibujando la geometría en la plataforma, ¿no? Y así va capa por capa, de tal manera que se va formando tu pieza. ¿Qué nos permite esto? Pues no necesitamos soportes en primer lugar, porque el polvo actúa como su propio soporte. En segundo lugar, tiene mejores propiedades mecánicas porque no va adhiriendo poquito la capa, como por ejemplo el filamento. Y tenemos mejores propiedades mecánicas porque también tenemos la facilidad de utilizar otros materiales, por ejemplo, nylon 12, nylon 11, TPU, entre otros. Aquí podemos ver también una imagen de cómo funciona esta tecnología, los calentadores, la plataforma de impresión, el sistema de poder de la impresora y ya pues la parte impresa, ¿no? En este caso es el láser y tiene unos espejos para que se haga el arreglo y pueda dibujar la geometría correctamente. Pero, ¿qué retos está enfrentando la industria actualmente? En este caso, en la manufactura tradicional, llámese CNC, molde de inyección u otros, tenemos el tema de tiempos de entrega. Muchas veces estamos limitados porque son 4 semanas o más, un mes, 2 meses, y pues muchas veces queremos hacer diferentes iteraciones para sacar el mejor producto y no podemos. También tenemos las limitaciones del diseño. En CNC tenemos que hacer figuras o geometrías más simples para que no salga tan caro. Y también al momento de hacer el CNC es un método subtractivo. Entonces todo el material muchas veces que no se usa es desperdiciado. Entonces también nos genera un coste de desperdicio. Posteriormente también tenemos el alto costo de herramientales, en el cual por el molde, si nos sale mal y queremos hacer otra prueba, pues tenemos que hacer otro molde y nos sale más caro. También el alto costo de los materiales, porque también son de ingeniería, pero también teniendo en cuenta el desperdicio, pues gastamos aún más. Y en este caso específico, pues también tenemos el costo por inventario. Pero también hay sus limitaciones a las personas que ya tienen FDM y SLA, ¿no? Ya avanzaron un poquito más, ya tenemos ciertas ventajas, pero también somos deficientes en algunas partes, ¿no? Tenemos las limitaciones geométricas porque, por ejemplo, en filamento tenemos de que si hacemos geometrías muy delgadas o queremos hacer geometrías orgánicas, necesitamos soportes. Y muchas veces al momento de quitar soportes, podemos dañar las piezas y nos sale peor. Por ejemplo, tuberías o algo similar, puede ser un gran caso en el cual no es bastante viable estas tecnologías. La optimización de piezas no es la ideal o la más completa, por lo mismo de que necesita soportes. El tiempo de producción, a pesar de que es más rápido muchas veces que los procesos de fabricación tradicionales, pues también por la misma tecnología es más lento que las tecnologías de polvo. Y las propiedades mecánicas, aunque sean buenos materiales también, por el método que se hace, no tienen una adherencia real completa. No se fusionan ni se sinterizan. Entonces, también tienen el problema de que no tienen muy buenas propiedades mecánicas como con nuestras tecnologías. Entonces, también nos gustaría saber de ustedes qué problemas han enfrentado actualmente a la hora de realizar sus proyectos, ya sea que tengan limitaciones en la variedad de materiales, que no encuentren el material que más se adecue a su aplicación, algún problema de diseño. Oye, pues he tenido este tipo de problema en el cual no se ajusta bien este diseño. Los altos costos de operación, muchas veces para hacer algún proyecto tiene que ser rentable y que tenga buen mantenimiento. O ya sea de que me sale económico, pero el tiempo pues es demasiado. Entonces no nos conviene porque también el cliente que nosotros tenemos pues no nos da ese tiempo, ¿no? U otros también ustedes lo pueden comentar sin ningún problema. Veo que varios tienen la limitación de variedad de materiales, altos costos de operación y los tiempos prolongados. Entonces, la solución que ahorita les ofrecemos, pues yo creo que va a ser de bastante utilidad por el tema que es bastante rápido y, por ejemplo, para hacer varias iteraciones es bastante funcional. Igual si están en la parte de prototipado o si ya están en la producción puente o ya incluso en una producción, por ejemplo, de bajo volumen o medio, dependiendo de sus geometrías, ¿no? Entonces tenemos la solución SLS de la marca Formlabs. En este caso se llama Fuse One Plus. El 30 watts es por el tema del láser y estamos hablando de todo el ecosistema, no solo de la impresora ni del gestor de polvo, sino que también tenemos la parte de la limpieza ya de las piezas, incluso de un pulido
que también es bastante conveniente si ustedes lo necesitan, ¿no? Entonces vamos a ver un video de cómo funciona. There's only one 3D printing platform chosen by more than half the SLS users in the world to meet their everyday demands. Equipped with truly rapid same-day printing En este caso, and a como wide range of mencionábamos, por industrial-grade ejemplo, en materials, FDM podemos tardar varios Formlabs días en Fuse imprimir 3D alguna pieza. ecosystem has the power to take your parts from printed to finished in as little as 15 minutes. At the core of the Tenemos la ecosystem is impresora. Fuse One Plus, a printer with a powerful 30-watt laser that sinters parts in hours, not days. After printing, our Y automated es bastante fácil post-processing porque es solutions modular, take over entonces to vas reduce moviendo tedious tu manual plataforma de labor impresión a while diferentes reusing parts. estaciones, Fuse imprimes, is our luego lo automated limpias, material sacas tu handling cubito de system impresión, that recovers la and haces como recycles tipo used powder paleontólogo, in as little quitas as tus 5 piezas y ese minutes mismo polvo to también minimize tenemos la waste ventaja del for que a no se lower haya cost usado, per part. lo podemos reciclar Fuse para Blast volver a is our utilizarlo automated en una media próxima blasting impresión, system con that una turns taza de parts into refresco, professional en este finish caso in as little as 80% 10 material minutes. reutilizado y With 20% automated nuevo. tooling for Entonces también hands-free cleaning reducimos in just costos en one esa click, parte. and ergonomic manual modes Y por for ejemplo, control también speed. algo muy interesante de Frontlabs, Whether you want to a mí que produce me gusta mucho batches esta of marca, small, complex es la components Blast, ¿no? or parts Hay that vary in tecnologías material and de shape, limpieza de piezas Fuse por Ecosystem sanblasteo, makes it pero esta es faster and automática easier than ever y to por el deliver costo parts es that are clean to bastante the touch viable in as little y as bastante 15 rápido. minutes. Want to refine your parts even further? Our Y es optional lo que polishing mencionaba system también, la elevates parte de parts for a pulido. smooth, Aquí lo healthy único gloss que se by the end diferencia finish. es de que primera Plus, parte para limpiar continuous las software piezas updates es make de the Fuse vidrio series y ecosystem la parte de pulido es consistently de faster plástico. Es and por el more tipo de efficient. material que se está With a disparando growing y es lo que library nos of permite que se industrial-grade pula. nylon, Y lo que TPU, and mencionábamos, ya polypropylene, son glass fiber, materiales de grado and industrial. carbon fiber-filled Si materials, necesitan alguna the aplicación Fuse más ecosystem is interesante reinventing o que SLS necesita ciertas propiedades print-to-imprint parts mecánicas, lo processing, podemos obtener. so you can deliver same-day industrial-grade parts with more game-changing capabilities than ever before, all from one streamlined platform. Formlabs, tools that bring all your ideas to life. There's only Entonces tenemos la parte de la impresora, que es lo que nos proporciona impresiones el mismo día. La mayoría de las impresiones pueden ser desde 4 o 14 horas o incluso más, dependiendo de qué tanto llenemos nuestro bucket de impresión. Una impresión de 3D SLS más fácil debido a que hay tecnologías de SLS allá afuera también, pero no son tan fáciles de usar, no tienen la misma calidad, entonces esta es una muy buena opción. La calidad de los materiales es muy buena, es compacta, la puedes poner en tu oficina sin ningún problema, no necesitas tantos requerimientos también, eso es una gran ventaja y es escalable. Por ejemplo, tengo una producción, inicio con una fuse, pero también puedo implementar varias fuse y nos puede servir la misma SIF si usamos el mismo material o si no, podemos tener la SIF por aparte para cada tipo de material y con eso nos ahorraremos muchos gastos. Entonces también la ventaja en comparación de otras tecnologías como es SLA o FDM es de que podemos meter muchísimas piezas, no solo en la plataforma, sino en todo lo alto, como si tuviéramos una pecera. En este caso, podríamos imaginarnos en una pecera tiene agua y peces, ¿no? En este caso, lo que tendríamos sería polvo y las piezas. Y como habíamos mencionado, pues no necesitamos soportes, entonces nos evitamos mucho ese tipo de problemas. Pero ya un poquito hablando más técnicos, podemos ver un poquito la resolución, 200 micras en el eje X y Y, y en el Z, la altura de capa es de 110 micras. La potencia del láser es de 30 watts y el volumen de impresión que nos puede interesar a muchas personas de aquí es 165 por 165 por 300 milímetros. Esto no quiere decir que no podamos imprimir cosas más grandes. Como ya han usado anteriormente impresoras de filamento, saben que las podemos unir y también les podemos recomendar algunos métodos de unión. Muchas veces podemos usar cianoacrilato o, por ejemplo, grapas metálicas para tener una propiedad mecánica mejor. En este caso, como habíamos mencionado también, es bastante rápida, 0.5 litros por hora, y la capacidad de la tolva, que es donde va el material, es de 14.5 litros, va a variar dependiendo del material, algunos son más densos, algunos menos, pero por ejemplo, el PA12, que es el nylon 12, tenemos 8.5 kilos. Entonces el índice de renovación de este material es 70% reutilizado y 30% nuevo. Y en este caso tenemos la SIFT, es la estación de gestión de polvo. ¿En el que nos ayuda? Es un proceso de trabajo sencillo en el cual, como vieron, podemos meterlo de la plataforma de impresión, sacamos nuestro bucket, limpiamos nuestras piezas ligeramente y esta máquina lo que nos ayuda es a que
hagamos esa mezcla de 70% reutilizado y 30% nuevo. Tiene en la parte de abajo donde se recolecta el material y en el lado derecho también tiene un motor donde mueve esta parte. Entonces tenemos una mezcla homogénea para usarlo posteriormente en otras impresiones. Tiene ya las herramientas incluidas y como tenemos impresión continua. Entonces también podemos solo tener dos build chambers, que es la parte de la plataforma, una que va en la SIFT. En lo que se enfría podemos poner a imprimir otra. Entonces tenemos un flujo incluso de 24/7. Y un poquito también más técnico es de que tiene sistemas de ventilación de presión negativa, por lo que no nos va a disparar el polvo a la cara. Entonces lo va a estar absorbiendo. También tiene unos filtros CEPA para que no sea contaminante. Este polvo pues no hay tanto problema porque tiene bastantes certificados de biocompatibilidad y toda esta parte. Entonces no hay cuestiones ahí. La capacidad de la tolva en este caso es de 10.7 y la capacidad de filtrado es de 9.8 kilogramos. En este caso también lo que tiene muy bueno Formlabs es de que es muy intuitivo. Tenemos botones físicos y una pantalla de táctil. Ahí es donde nos va diciendo qué es lo que hay que hacer en cada una de las partes para seguir nuestro proceso de fabricación. Y la Fuse Blast, que es algo nuevo. En este caso tenemos limpieza de piezas automatizadas en 15 minutos. Entonces ya literalmente las pones ahí, las dejas, dependiendo de la geometría. Si es una geometría muy compleja y tienes que hacerlo manual, también tenemos esa opción en la misma máquina. Y eso es una gran ventaja. Entonces, también por un sistema que tiene de recolección del material que se usa para disparar, pues es más duradero. Y podemos modificar nuestras rutinas en base a nuestras piezas, que queremos que sean de 15 minutos o de 20 o de 10, dependiendo de qué tan limpio o qué tan compleja sea la pieza. Entonces también tenemos esta parte. También tiene los filtros CEPA para que no haya un desperdicio de polvo. Y el tamaño de la plataforma es de 450 milímetros. En este caso es un diámetro como tal porque va rotando y es circular, ¿no? Y también es compatible con otras tecnologías de polvo. Entonces, si ya tienes otra máquina, pues también te podría ser bastante útil esta opción. Pero ¿dónde estamos ubicados con la Formlabs? ¿No? En este caso hay opciones más baratas, como les mencionaba, menor de $50,000, pero tienen peor calidad, no es tan intuitivo, es bastante manual, luego también está desperdiciando mucho polvo y no es lo ideal, ¿no? En el caso también nos vamos al otro extremo, hay máquinas muy caras, arriba 100,000 o incluso más dólares, en el que son volúmenes más grandes, pero también necesitamos un entorno más controlado y si no tenemos un volumen tan alto para que podamos justificar estas máquinas, pues no es lo ideal tampoco. Entonces, la Fuse es una muy buena máquina para iniciar en este mundo del SLS, tener muy buenas piezas mecánicas y también, como habíamos mencionado, es modular, entonces lo podemos crecer a nuestras necesidades. Entonces tenemos muy buen rendimiento y un muy buen costo. Entonces tenemos los materiales que son compatibles. En este caso tenemos el nylon 11 y el nylon 11 con fibra de carbono. Podemos ver algunas aplicaciones aquí de médicos, por ejemplo, goggles. ¿De qué te sirve estos materiales? El nylon 11 es un material más dúctil. Entonces, por ejemplo, seguros o ciertos modelos que necesiten más fricción o van a estar en constante movimiento, este material podría ser ideal para ustedes. O si necesitamos una parte más rígida, podemos usar nylon 12. Y si necesitamos más precisión dimensional, podemos usar nylon 12 con fibra de vidrio. Entonces, también ahí podemos buscar un balance para saber qué necesidades tienen ustedes. Por ejemplo, también que soporte más temperatura, también podría ser ideal estos materiales. Y no solo eso, sino que también tenemos el polipropileno y el TPU. El polipropileno también es un excelente material, también para cuestiones químicas. Tiene una buena resistencia química a diferentes materiales. Y el TPU, muchas veces nos piden los clientes, oye, necesito un material que sea flexible y en este caso el TPU es ese material. Y también lo podemos variar dependiendo de nuestra geometría. Si lo hacemos más denso, va a ser más duro, pero también va a tener cierta flexión. O si lo hacemos más delgado, va a tener una flexión mayor. Como podemos ver algunos ejemplos, tenemos algunos straps de los relojes, algunas plantillas, guantes, y se usa mucho para ortopedia, dependiendo de qué es lo que necesiten. Muchas veces en el sector industrial lo podríamos aplicar a líneas de producción, en el cual los brazos o diferentes partes
de la producción necesiten agarrar objetos de una manera más suave, este material podría ser ideal para ustedes. Y podemos tener una comparación de los productos. En este caso, tenemos una gráfica en la que nos muestra algunos módulos de tensión, la temperatura a la que resisten, la fuerza, también la flexión a la que pueden llegar antes de que se rompa, ¿no? Y aquí tenemos 4, pero si ustedes también necesitan más información, con gusto los podemos estar apoyando. Entonces tenemos diferentes aplicaciones que podríamos usar esta tecnología, desde Jigs and Fixtures, para hacer más fácil el trabajo de los operadores, para que sea más rápido su proceso, prototipos y preseries. Oye, que quiero hacer diferentes prototipos, probar diferentes modelos y demás, pues lo podemos hacer incluso en la misma impresión, y es una gran ventaja. Preseries, que ya podemos hacer una mezcla y probarlo con los consumidores y ver qué tal funciona, ¿no? Y ya una producción en serie o refacciones. Muchas veces tenemos refacciones que ya no encontramos, entonces esto nos puede servir para hacer una ingeniería inversa y luego poderlo imprimir. Y por ejemplo, muchas veces pasa de que tenemos clientes que dicen, oye, pues ya tiene 10 años que ya no fabrico esto, pero tengo una pieza, pues también se le hace ingeniería inversa y lo podemos imprimir sin ningún problema. Y de esa manera, pues no tienes stock, que puede ser también caro en muchas ocasiones, y solo tienes el archivo digital y cuando lo necesitas lo mandas a imprimir y sin ningún problema. Y estamos en diferentes sectores, la parte de manufactura, la ingeniería, la parte médica, la aeroespacial y automotriz. Hay muchos más en los que estamos explorando y cada vez más se están expandiendo los usos. Entonces, las ventajas del SLS, en resumen, son libertad de diseño. Podemos ver geometrías más complejas de este lado. Por ejemplo, los ductos que les mencionaba que no se podrían fabricar muy bien en SLA o FDM porque tienes que quitar los soportes o simplemente no se puede por las limitaciones de las máquinas. También piezas que están interconectadas como la cadena y más geometrías que podríamos imaginar, ¿no? Los materiales de uso final ya están aprobados, ya hay varias marcas que lo están usando, entonces no es algo que es nuevo, sino que ya está probando y la industria lo está usando. Y pues el material es realmente económico, entonces también podemos presentar ahí bastante reducción de costos. Y como podemos tener en esta plataforma varias piezas, pues podemos tener alta productividad y diseño. Entonces, igual, conociendo todos estos datos, ¿qué aspectos de tu proceso o de sus procesos de manufactura creen que podrían mejorar con el ecosistema Fuse? Reducción de costos de producción, mejoran la personalización y adaptabilidad de los productos, más iteraciones, por ejemplo, aceleración del tiempo de producción, de comercialización incluso, o todas las anteriores incluso, ¿no? Y por ejemplo, pues muchas veces, como les mencionaba, no solo podemos hacer esta parte, sino que muchas veces estas máquinas nos sirven como un complemento ideal. Por ejemplo, si ustedes ya tienen CNC o molde de inyección para hacer todas las pruebas, ahorrar mucho dinero y posteriormente ya si hacemos una producción en serie, pues podemos usar nuestros otros métodos. Entonces, no están peleadas las tecnologías, sino son complementarias dependiendo del caso. En muy pocos casos podemos sustituir completamente sus procesos, pero sí es bastante bueno tenerlo en cuenta para sus proyectos también. Perfecto. Veo que todas las anteriores, entonces espero que les siga gustando. Y en este caso, ¿cómo se ve la parte del cubo? Con el software que tiene integrado ya la Fuse, que es el Preform. En este caso podemos ver en el lado derecho un GIF en el cual se van poniendo muchas piezas y posteriormente se van a acomodar. Entonces podemos usar toda esa plataforma de impresión hasta arriba para imprimir todas las piezas que quepan ahí al mismo tiempo y con un tiempo muy reducido. Comparación de FDM, que solo en la plataforma, toda la parte de abajo, y tal vez nos cabrían 12 piezas, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Y pues los materiales. Aquí podemos ver también cómo podríamos meter varias piezas. En este caso es de nylon 12. El 58% es densidad del empaquetado. También eso es una gran ventaja, porque otras tecnologías no te permiten tener una densidad tan alta de empaquetado. Entonces, en este caso 58% no es ningún problema.
La cantidad de material que va a usar es 3.96 kilogramos, que es el material fundido. Todo el otro material se recicla y posteriormente puedes volver a imprimir. En este caso, las zonas de impresión son 33 horas y ya con todo este volumen de piezas. Si tenemos menos piezas, se va a reducir. Y pues también en la cuestión de costos, ¿no?, que nos interesa también. Podemos ver esta pieza, que el material que se usó solo son 4 gramos, 40 gramos como tal. Entonces es bastante útil. Y lo que nos usó lo van a usar para una posterior impresión. Y en este caso, como solo una pieza, pues nos costaría alrededor de $11, pero si ya metemos más, podemos reducirlo a 4 o 3 dólares, que es lo que nos podría interesar muchas veces. Siempre llegamos al punto de 30%, a lo que sea el porcentaje de refresco que tenga cada material, porque cada material es diferente. Estamos entre el 30 o el 20%. Entonces podemos ahorrarnos mucho tiempo y mucho dinero. Hay algunos casos de éxitos que tenemos por aquí. En este caso tenemos a Vital Auto, que en este caso lo mezcla también con tecnologías de resina. Es el nylon 12, conductos de ventilación complejos, ya lo hace, geometrías complejas como les mencionábamos, que necesitamos precisión, y por ejemplo validaciones que ya necesitan propiedades mecánicas más complejas, ¿no?, que tengan más resistencia que otros materiales. Y también los calibradores, como podrían ser jigs and fixtures, un prototipo funcional que ya nos sirve para la colocación de logotipos, entonces también ya es algo viable, y elementos de diseño individuales. Aquí lo combinan, como mencionaba, con resina o con el nylon. Tenemos otra empresa que lo hace. En este caso es específicamente para la parte robótica y refacciones. Es Heidelberg, que se encarga de hacer máquinas de papel, que es para impresión. Entonces, tenemos todas las refacciones que antes hacía de aluminio y estaban muy sobradas, incluso agregan más peso. Y con esa tecnología también podemos sustituirlo, ¿no? Tenemos materiales flexibles, por ejemplo, para cuidar los cables, porque, por ejemplo, si lo hacemos con plástico, metal mecanizado, podemos dañarlos, ¿no?, si se llegan a jalar o algo similar. Entonces tenemos esta facilidad y tenemos una muy buena resistencia. También es compatible con insertos, entonces todo lo que necesiten, pues sin ningún problema se puede utilizar. Y este es un ejemplo. Y también tenemos a Deutsche Bahn, que en este caso ellos se encargan de hacer el mantenimiento de vehículos, en específico a un tren, y hacen todas sus herramientas enfocadas a la ergonomía, que sea simple, que sea rápido y que sea funcional. En este caso, como habíamos mencionado, son modulares, entonces tenemos 2 views y 2 shift. Entonces tenemos las impresoras y las estaciones de polvo para cada tipo de material que estemos usando. Tenemos también una gráfica en la cual comparamos cuándo es rentable y cuándo no es rentable esta tecnología. Por ejemplo, tener el SLS contra el molde de inyección. Ya después de las 1700 piezas, pues sí te conviene el molde de inyección, pero de 0 a 1600, pues te conviene más imprimirlo en SLS. Entonces aquí es ver qué piezas o qué cantidad de piezas vas a imprimir y vemos los ahorros, y también en eso los podemos estar apoyando sin ningún problema. Y tenemos también otra parte en la que es un turntable gear, que es el molde de inyección. También tenemos los costos del molde. En el caso de la impresión, pues no tenemos. Y también en eso, en este caso, podemos ver que ya estamos hablando de más piezas, de 8,000 piezas, y pues generamos miles de dólares en ahorro. Y sigue siendo bastante rentable. Entonces, esa es una opción a considerar bastante fuerte. Y el flujo de trabajo. Como ya habíamos mencionado, primero es el Freeform, que es el software que nos ayuda a empaquetar nuestras piezas. Es de gratuito, entonces no hay ningún problema, y es bastante intuitivo también, porque hay otros softwares que sí llegan a ser bastante complejos de usar o no están tan optimizados. Y también una de las ventajas de que sea Formlabs es de que cada vez lo optimizan más para que sea más rápida esta máquina. Entonces también tenemos que ya después que preparas tu archivo, lo mandas a la impresora, tenemos de 6 a 24 horas de impresión, obviamente dependiendo de cuántas piezas vamos a imprimir. Podemos estarlo supervisando de manera remota con el dashboard, y ya posteriormente que lo imprimes lo dejas enfriar en la Sift, y ya una vez enfriado podemos sacar las piezas y ya podemos recabar el polvo que no se utilizó, reciclarlo y lo dejamos para una próxima impresión. Y por último, ya con estas piezas que no las tienes que limpiar en exceso, porque también se recargan en la Fuse Blast, pues terminas tu proceso, se limpian completamente
ya sea que solo la quieres limpiar o si quieres también que se pulan, dependiendo del material que vayas a usar. Y ya vamos a ver el flujo de trabajo real aquí en nuestras instalaciones. En este caso así lo tenemos organizado en nuestra planta. Tenemos la impresora, la SIFT y también la opción manual que es el de Powder and Kit. Como podemos ver, se conecta por internet o ethernet y también tiene la opción de una atmósfera de gas inerte. Primero pues ponemos el polvo, tenemos los cartridge. Entonces la tolva pues ya la vamos llenando, dependiendo de qué cantidad necesitamos para cada impresión. La preparamos. Hacemos todos los mantenimientos, ponemos la build chamber, que es donde está todo el polvo, donde se va a hacer la plataforma, porque va a ir bajando la plataforma y se va a ir llenando de polvo poco a poco. Y como decía, es bastante intuitivo, entonces te dice qué necesitamos revisar. Pues necesitamos ver los rodillos, la parte mecánica, necesitamos limpiar tantito. Ya verificando eso, pues ya ponemos a imprimir. Una vez impreso, pues lo desconectamos y sacamos nuestra build chamber y lo movemos de sitio. Ya sea que nos vayamos por una parte ya automática o por una parte manual. En este caso vamos a ver primero la parte manual, que es el de Powder and Kit, que es una opción muy económica para también empezar a usarlos. En este caso es tener una plataforma, una cajita, vas haciendo tus piezas, las vas limpiando ahí mismo, con un cepillito que también viene en el kit, como se ve aquí. Y ya una vez recolectamos todo el polvo y tenemos esta maquinita que nos ayuda a que se vaya quitando la parte que no se puede usar y recolectando la que sí. Entonces, como lo decíamos, esta es una opción más económica, es más manual, pero si quieren usarla, también es posible. Ya si tienen más piezas, pues sí les recomendamos que se vayan por el SIFT, que es más fácil de usar. Pero sí, lo podemos pensar como un extractor de jugos, en el cual pues tenemos un SIFT como tal, y se va sacando todo el polvo. En este caso vemos la Fuse SIFT, que levanta toda la cama de impresión. Posteriormente ya podemos ir sacando las piezas y ahí mismo, como decíamos, como tiene presión negativa, pues el polvo no va a ir aventados a nuestra cara, sino va a ir hacia abajo o va a ir hacia el frente, dependiendo. Y como podemos ver, si sacan varias piezas. Y ya por último tenemos la Fuse Blast. En este caso también todo es bastante intuitivo. Colocamos cuántos minutos necesitamos y podemos hacer tanto la limpieza de manera asistida, de manera manual o de manera automática. Entonces, dependiendo de sus necesidades específicas, pues nos sirve. Y aquí es lo que decimos de la Fuse Sift. Recolectamos nuestro polvo. Tiene un mecanismo interno que tiene la Sift, donde vibra toda esta parte del polvo. Y luego hacen la mezcla con otra tolva. Tiene dos tolvas, una de material nuevo y una de material reciclado. Luego, posteriormente, con un filtro, pues genera la mezcla de porcentajes, 80% reutilizado y 20% nuevo. Y de esta parte del lado derecho, pues podemos ver cómo se gira para que se mezcle homogéneamente. Y ya lo sacamos y ya estamos listos para guardarlo o usarlo para otra impresión. Exactamente. Entonces es bastante sencillo y pues nos ahorramos mucho tiempo. No necesitamos también tantos operadores para usar estas máquinas, que también es una gran ventaja. Entonces, como último, ¿qué tal les ha parecido el webinar? ¿Ha cumplido con sus expectativas? ¿La superó? ¿Esperaba más profundidad en algunos temas? También para que nosotros tengamos retroalimentación que les gustaría ver. No del todo, faltaron algunos temas importantes o estuvo por debajo de mis expectativas. Aquí ustedes decidirán y posteriormente en otra ocasión pues nos podremos volver a conectar y ver cuáles son de sus intereses.